Comenzamos nuestro recorrido por Navarra con la visita de Artajona, pequeño pueblo situado a 30 kilómetros de Pamplona que se asienta sobre una fortificación medieval coronando un cerro. Entre los muros de Artajona se esconde mucha historia, tiempos de conquistas territoriales y matrimonios de conveniencia, en los que el pueblo llegó a ser regalo de bodas del rey García Ramírez a su esposa doña Urraca. La iglesia fortaleza de San Saturnino fue iniciada en el siglo XIII. En ella destaca la techumbre denominada tejado de dragón, por la forma que le dan las lajas de piedra que lo cubren, puesto que descansan directamente sobre la plementería de la bóveda, adoptando su forma, y permitiendo recoger las aguas de lluvia que a través de un canal van al aljibe existente bajo el pavimento del último cuerpo del templo. El castillo de Javier es una fortaleza de origen románico, muy popular entre los navarros debido a una peregrinación, conocida como la Javierada, que se realiza desde diferentes pueblos de la comunidad autónoma en la primera quincena del mes de marzo, en honor a San Francisco Javier, copatrón de Navarra, junto a San Fermín de Amiens. En la actualidad, el castillo se encuentra protegido bajo la declaración de Bien de Interés Cultural. En el siglo XVII, el castillo perdió por completo su carácter defensivo y se mantuvo como palacio de armería. En el XVIII quedó deshabitado y el paso del tiempo estuvo a punto de hacerlo desaparecer. La villa de Javier acumuló diferentes títulos nobiliarios, vinculándose finalmente con la casa de Villahermosa. En el año 1889, la propietaria del castillo, Carmen de Argoz Azlor, duquesa de Villahermosa, y José Manuel de Goyeneche, conde de Joaquín, donaron el edificio a la Compañía de Jesús, que vio satisfecha de esta forma sus anhelos históricos. Francisco de Jasso y Azpilicueta, San Francisco Javier, nació en este castillo en 1506 y falleció en Sancián, China, en 1552. Mientras estudiaba filosofía y teología en París, conoció a Ignacio de Loyola, quien le reclutó para su proyecto de fundar una nueva orden. Francisco hizo sus primeros votos en París y se ordenó sacerdote en Venecia. Participó en la fundación de la Compañía de Jesús en Roma. La basílica se construyó sobre el terreno del conocido como Palacio Nuevo, que a finales del siglo XIX se encontraba completamente arruinado. El arquitecto Ángel Goicoechea construyó la basílica en un estilo ecléctico, mezcla de elementos neorrománicos, neogóticos y neobizantinos.
El bello entorno natural que acompaña al monasterio de Leire explica que a lo largo de su historia haya sido refugio de reyes y obispos, icono de Navarra y escenario de celebraciones oficiales. Se construyó en la falda de la sierra del mismo nombre, en un lugar apartado, mirador abierto hacia picos cercanos y lejanas cadenas montañosas, naturaleza embellecida por el agua de tonos verdes y azules del cercano embalse de Iesa. De imagen, El recorrido nos descubre una sobrecogedora cripta del siglo XI. Es la parte más antigua de todo lo conservado. El angosto recinto, en el que se acumulan masas de piedra con fustes de escasa altura y robustos capiteles, consigue estremecer, y es una clara muestra de la sobriedad propia del románico más arcaico. Sus sólidos muros son testigos de 1001 historias, como la leyenda de San Virila, el abad que quedó extasiado durante 300 años al oír cantar un pajarillo cerca del monasterio, lugar del que emana la fuente de San Virila. que apoyan en el mismo capitel. Eso es curioso. Se la enseño porque quiero que vean un poco el desarrollo. Vamos a ir viendo un poco. La iglesia de San Salvador de Leire fue iniciada en el siglo XI en estilo románico. En ella contemplamos la gran nave central y tras una reja de estilo gótico tardío descubrimos el panteón de los primeros reyes de Navarra. Junto a él se venera el Cristo de Leire.
Su austeridad contrasta con la decoración de las portadas, especialmente con la de la Puerta Especiosa, otro de sus grandes tesoros. Data del siglo XII y está adornada con elementos de la ruta jacobea. Hay un demonio atrapando a una desventurada alma y también un ángel que anuncia el juicio final. Es una auténtica Biblia en piedra. ¿Dónde llegaron los cañones del Duque de Alba? Justamente a esta parte. Oye, cañonazos contra esta iglesia. El Paseo de Pablo Sarasate es un emblemático paseo de la ciudad de Pamplona, situado entre el casco viejo y el segundo ensanche de la ciudad. También es conocido de forma popular como el Paseo Valencia. Suele ser el centro de las concentraciones más emblemáticas que se producen en la ciudad. El monumento al encierro es una escultura en bronce colado que se alza elegante en la avenida Roncesvalles, mirando en dirección hacia la emblemática Plaza de Toros de Pamplona. La obra es una ampliación del antiguo monumento que realizó el escultor bilbaíno Rafael Huerta en 1994. La escultura actual es una armoniosa composición de 11 metros de largo y 4 de ancho, que el mismo autor ha perfilado con inusitada calidad. Este impresionante monumento, concebido para ensalzar el mítico encierro de Pamplona, representa con un realismo impactante el momento de mayor excitación para los corredores, ese en el que pueden sentir el aliento de los animales tras de sí. 11 mozos, en frenética carrera, tratan de conducir a la manada compuesta por 6 toros y 3 cabestros. Calles en las cuales no ponemos ningún tipo de vallado, por ejemplo, más peligrosas para participar en el encierro, porque no hay donde guarecerse salvo en la calle, si hay también les quería decir que, bueno, que en esta calle mucha gente... La calle Estafeta, además de conocerse por los encierros de San Fermín, es una concurrida calle con una rica zona comercial y gastronómica. La Catedral de Santa María la Real es el conjunto catedralicio más completo que se conserva en España. Su fachada principal, construida en el siglo XVIII, es una de las obras más puras y representativas del neoclasicismo en la península. Las estancias que configuran este conjunto fueron construidas en distintas épocas y estilos, conservándose actualmente algunas de las dependencias románicas, pero predominando sobre todo las edificadas en estilo gótico, entre ellas la iglesia y el claustro, de los siglos XIV al XVI. El claustro está considerado una maravilla del arte gótico europeo y, desde luego, el mejor del siglo XIV. El Ayuntamiento de Pamplona está situado en el casco antiguo, en la plaza consistorial. Su fachada tiene un gusto barroco en algunos detalles, como son el balconaje de hierro y las esculturas alusivas a la prudencia, la justicia, Hércules y la fama. El Café Iruña
se fundó en 1888. Está situado en la Plaza del Castillo, en pleno corazón de la ciudad, y es parada obligatoria para la gente que llega a Pamplona y quiere conocer este café tan frecuentado por Ernest Hemingway. Dentro del local parece haberse detenido el tiempo. Conserva todo su encanto tradicional. Por eso es considerado el rincón más emblemático de la ciudad. La cueva de Zugarramurdi constituye un impresionante complejo kárstico superficial. Fue horadada por el arroyo Oravidea. No contiene estalactitas ni estalagmitas, ni en sus paredes se han descubierto pinturas rupestres. Sin embargo, conserva un atractivo casi único, un halo mágico que la envuelve por haber sido hasta el siglo XVII escenario de aquelarres, reuniones paganas en las que hombres y mujeres escapaban a la rutina a través de festines desenfrenados, danzas en torno a hogueras y orgías a la luz de la luna. Julia. En ella resulta fácil situar los relatos que hablan de brujería, de rituales paganos y de banquetes presididos por el diablo. Así, se la conoce como Cueva de las Brujas en el lado más abierto del túnel y como Cueva del Aquelarre en la parte más estrecha. La historia unió el nombre de Zugarramurdi a la brujería para siempre a causa del auto de fe de 1610, cuando las constantes acusaciones de elaboración de pócimas, hechizos y brujería promovieron que el inquisidor Valle Alvarado
llevara 40 sospechosos a Logroño y el Tribunal de la Inquisición condenó a 11 personas a morir en la hoguera. Actualmente, un panel a la entrada de la cueva recuerda los nombres de aquellos vecinos. Elizondo está dividida por el río Baztán y es la capital del Valle de Baztán. Su arquitectura popular se caracteriza por casas de muros blancos y sillar rojizo en vanos y esquinas, procedente de las cercanas canteras de Almandoz. Tejados a dos aguas, balconada de madera en el ático y blasón con las armas del valle. Esta localidad destaca por la abundancia de casas señoriales y palacios de su barrio antiguo. El señorío de Vértiz ha sido durante la mayor parte de su larga historia
una finca privada, que continuó en manos de la antigua familia Vértiz hasta el siglo XIX. En 1949, don Pedro Ciga, su último propietario, legó el señorío a Navarra y en su nombre a la Diputación Foral, con la exigencia de conservarlo sin variar sus características naturales. Fue declarado Parque Natural en 1984 por el Gobierno de Navarra. En estos bosques envueltos en niebla desde tiempos inmemoriales, que vertían las aguas al río Bidasoa, es donde se dice que vivían las lamias o sirenas protectoras del valle, que adornan los escudos del señorío y del propio valle de Bertizarana. No saben bailar así. El bosque tiene una superficie aproximada de 2.052 hectáreas y es uno de los hayedos más espectaculares de Navarra y del sur de Europa. Don Pedro Ciga reconstruyó el antiguo palacio, construyó el puente de acceso actual y dio forma al jardín, ampliándolo y dotándolo de fuentes, estanques, pérgolas y cenadores con claras influencias románticas y modernistas. Pero además aplicó a todo el señorío una gestión con objetivos de recuperación del bosque, que se había perdido por zonas, y de conservación de la naturaleza propia del valle. Fruto de esta labor, podemos en la actualidad disfrutar de uno de los hayedos más espectaculares de toda la península. Ya en Pamplona, desde la Plaza del Castillo nos dirigimos a la calle San Nicolás para disfrutar de unos vinos acompañados de sabrosas tapas.
Oculto en el verde valle de Hierri, en una zona apartada entre montañas, se encuentra el monasterio de Santa María de Iranzu, grandiosa abadía cisterciense construida entre los siglos XII y XIV. La entrada al recinto da acceso directo al claustro gótico, elegante y austero. Es uno de los rincones más bellos del monasterio. En este conjunto arquitectónico existen variedad de estilos, desde las galerías de medio punto de la zona más primitiva a los arcos apuntados con trilóbulos interiores y ojos de buey de elaborada tracería, propios de un gótico pleno. Desde el claustro, que conserva el lavatorio gótico con una original fuente hexagonal, se accede a la mayoría de las dependencias del conjunto. La iglesia de Santa María, construida a finales del siglo XII, es un templo de planta de cruz latina con una capilla central y dos laterales, que sorprende por su abundante iluminación natural. La espectacular sala capitular, construida a finales del siglo XII, se conserva en toda su originalidad. De planta rectangular y estilo esencialmente cisterciense, está cubierta con 6 planos de bóveda, con nervios sobre las ménsulas y 2 columnas centrales. Los monjes cistercienses se establecieron en este cenobio en 1176 y aunque durante la desamortización de 1835 permanecieron protegidos por los carlistas, en 1839 tuvieron que abandonar el monasterio, que pasó a ser propiedad del Estado. El edificio permaneció abandonado hasta 1942, cuando se inició su reconstrucción. Un año más tarde se establecieron en Iranzu los padres teatinos, actuales moradores del monasterio, que tradicionalmente fue benedictino. Regada por el río Ega, entre la montaña y la ribera,
y a mitad de camino entre Pamplona y Logroño se encuentra Estella-Lizarra, ciudad románica que atesora palacios, casas señoriales, iglesias, conventos, puentes y hermosos edificios que le han valido el sobrenombre de la Toledo del Norte. La iglesia del Santísimo Sepulcro se inició a finales del siglo XIII, en estilo románico tardío. En ella destaca la fachada del Muro del Evangelio, una de las obras maestras del gótico navarro. Bueno, este cardo que veis, el Ebusquilore flor del sol se traduciría, crece en las montañas y se ponía en las puertas de las casas para impedir la entrada de las personas. Tiene bastante decoración en las puertas, luego las dos ventanas, La iglesia de San Pedro de la Rúa es la más antigua de Estella. Se construyó en el siglo XII y desde 1256 tiene rango de iglesia mayor. Aquí juraron fueros y privilegios el emperador Carlos I y Felipe II. El claustro tiene planta cuadrada, con columnas coronadas por capiteles que combinan la iconografía del Camino de Santiago con otros temas vegetales y animales. La iglesia del Crucifijo de Puente la Reina data del siglo XII. Es de fundación templaria. En su cabecera luce el Cristo gótico que le da nombre, con su peculiar silueta en forma de Y. La calle central o Rúa Mayor, que tiene su inicio en la iglesia del Crucifijo, es estrecha y sombría, y está protegida por casonas señoriales. Esta calle desemboca en el puente y es a la vez camino y monumento. El puente románico sobre el río Arga es uno de los ejemplos románicos más hermosos y señoriales de la ruta jacobea, y el que da nombre a esta población. En el mismo centro geográfico de Navarra, en el corazón del valle de Izarbe, se encuentra la iglesia de Santa María de Unate,
emplazada casi en medio de la nada, en un paisaje llano y abierto que realza aún más la espiritualidad y el encanto del que es uno de los monumentos más interesantes de la arquitectura románica de Navarra y que fue declarado Monumento Nacional. El conjunto es de planta octogonal, como el Santo Sepulcro de Jerusalén. Está circundado por una hermosa galería porticada de 33 arcos con capiteles decorados. La sobriedad del interior es solo aparente, ya que las columnas poseen hasta 26 capiteles decorados. La bóveda octogonal está sustentada por 8 nervios con ángulos diferentes, lo que evidencia que los 8 lados del templo también son diferentes. Y en el ábside, de gran riqueza arquitectónica y con forma semicircular, se encuentran los elementos esculturales más antiguos de la iglesia. Eunate es especial, lo es no porque dicen tiene algo de misterioso o porque algunos le atribuyen ciertas energías. Eunate es especial porque fue hecho con y para el silencio, porque transmite paz. Es un lugar en calma que invita a orar, pues para eso se construyó. El Alto de Ibañeta es un paso transpirenaico situado a 1057 metros de altitud y a 2 kilómetros de Roncesvalles. Desde lo alto se tiene una magnífica visión de ambas vertientes, especialmente sobre las profundas barrancadas de Luzaide. Este lugar fue un importante paso de peregrinos en la ruta compostelana. Aquí confluían los peregrinos que no querían subir por el camino de la montaña y preferían hacerlo por el valle. En su cumbre, en un escenario bucólico, se alza el monumento a Roldán y la iglesia de San Salvador de Ibañeta, construida en 1964 y dotada de la campana que tradicionalmente ha servido para orientar a los peregrinos. Saint-Jean-Pied-de-Port es una villa medieval rodeada de murallas de gres rosa, lugar encantador que seduce tanto a los peregrinos como a los turistas, que pueden apreciar en él calles empedradas, un emblemático puente sobre el río Nive y la imponente ciudadela. La ciudadela se construyó dominando la ciudad desde una altura de más de 70 metros en el lugar que ocupaba el antiguo castillo-fortaleza de los reyes de Navarra.
Llega el siglo... La iglesia colegiata de Santa María de Roncesvalles es el mejor ejemplo navarro del gótico. Este templo se construyó a principios del siglo XIII gracias a Sancho VII el Fuerte, quien lo eligió como lugar de enterramiento. Las cadenas ubicadas en esta colegiata sirvieron de inspiración para formar el escudo de Navarra. Rey de Navarra, su unidad de sabía que moría en 1234. La iglesia presenta una planta de 3 naves, la central de doble anchura que las laterales. El sistema de soportes está compuesto de pilares cilíndricos. En la cabecera se abren grandes ventanales decorados con modernas vidrieras coloreadas que fueron fabricadas en Alemania. Preside el templo una magnífica escultura de la Virgen de Roncesvalles. Es una talla gótica de mediados del siglo XIV, realizada en madera y forrada de plata. Y hoy en día, gracias al Camino de Santiago, es uno de los El Palacio Real de Olite fue uno de los castillos medievales más lujosos de Europa. Contemplando su majestuoso perfil y la elegancia de sus caprichosas torres, no resulta difícil trasladarse al medievo e imaginar cómo era la vida cortesana en un palacio que contaba con ricas decoraciones, exóticos jardines e incluso un zoológico. En él se celebraban justas y torneos, juegos de pelota e incluso corridas de toros. Llegó a ser la sede de la corte en tiempos de Carlos III el Noble, durante sus fiestas medievales. El palacio quedó parcialmente destruido en un pavoroso incendio. Su aspecto actual es fruto de una cuidadosa restauración acometida en 1937, que ha intentado devolverle el aspecto primitivo. Se caracteriza por grandes muros de piedra que describen un perímetro de entrantes y salientes y torretas circulares con cubiertas de pizarra que se levantan en las esquinas. En la iglesia gótica de Santa María destacan la fachada y su retablo renacentista, obra de Pedro de Aponte.
Tudela goza de una excelente situación geográfica a orillas del río Ebro, que ha convertido la zona en una próspera comarca agrícola. La Plaza de los Fueros, punto de transición entre la ciudad antigua y la moderna, es uno de los centros de reunión preferidos por los tudelanos. Construida en 1687, fue coso taurino, dispone de un kiosco central y las fachadas de las casas que la circundan muestran escudos heráldicos de las poblaciones de la Ribera de Navarra. El edificio más emblemático de Tudela es la Catedral de Santa María, declarada Monumento Nacional desde 1884. Fue construida en el siglo XII sobre la mezquita mayor de la villa. Tiene 3 portadas, siendo la más vistosa la denominada Puerta del Juicio Final, situada a los pies del templo. El retablo mayor, que preside el altar, es del siglo XV, de estilo gótico hispano-flamenco. La capilla barroca de Santa Ana posee una talla gótica de la patrona y una abundante decoración basada en mármoles y yeserías. Tudela es una de las ciudades de origen islámico más importantes de España y de Europa. En ella convivieron durante más de 400 años musulmanes, judíos y mozárabes, quienes imprimieron a la ciudad un mestizaje cultural reflejado en sus monumentales edificios, en sus callejas retorcidas, pasadizos, murallas y atalayas.